día, todos los días. No es posible, por mi amigo, por los que se fueron. Justicia para este país. Jimena Quijano Hernández. ¡Presente! Antonio Parada Serpa. ¡Presente! Javier Tirado Márquez. ¡Presente! José Vital Castillo. ¡Presente! Esta fue la última vez que se vio con vida a los estudiantes Jimena Quijano, José Antonio Parada y Javier Tirado. Fue la noche del domingo, cuando salían del carnaval de Huejotzingo. Los tres jóvenes pidieron un Uber cerca de las 10 de la noche para regresar a sus casas. El conductor que los llevaría era José Manuel Vital. Después no se supo nada de los cuatro, hasta varias horas más tarde, cuando los cuerpos fueron encontrados en Santa Ana, Xalmimilulco, apilados uno encima de otro, con huellas de tortura y disparos. ¡Salvamos vidas! ¡Justicia para Javi! ¡Justicia! No podemos rendirnos, compañeros, porque mañana puede ser cualquiera de nosotros. Nos vamos a extrañar muchísimo. Ya no van a estar aquí para concluir sus sueños. Esos asesinatos provocaron que hoy más de 10,000 estudiantes de medicina llenaran las calles de la ciudad de Puebla. A esta protesta se unieron también varios conductores de Uber. Mi amigo no le estaba haciendo daño a nadie. Estaba haciendo su servicio social. Que no tenemos derecho a distraernos, a viajar seguros en un Uber. Que no tenemos derecho a salir a la calle sin miedo. Obviamente que duele al país, a su familia, a mis amigos. La protesta llegó a la Casa de Gobierno, donde el secretario David Méndez se comprometió con los estudiantes a reforzar la seguridad cerca de las universidades. Además, habló de la investigación a los 3 detenidos que hay por este caso. Estaban o se encontraron influenciados seguramente por algún tipo de droga, alguna situación que obviamente pues altera los estados emocionales. 4 años de carrera, éramos compañeros de cuarto. Y él no tenía otras aspiraciones más que servir a este país que se está pudriendo. Y miren lo que nos hacen. No es posible que todos los días salgamos con el miedo de no regresar a nuestra casa. Javi, ¿hasta dónde me estás escuchando, carnal? Lo vamos a encontrar, te vamos a vengar. No es posible, señor. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar un rato con ustedes en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, aunque pues hoy también los medios de comunicación vemos con mucho dolor todo lo que está sucediendo en este país, la forma tan brutal en que la violencia se ensaña con 3 jóvenes estudiantes de la Universidad de Puebla. Lamentable lo que estamos viviendo. Platicaremos de eso en un momentito más. Como siempre, déjenme decirles que transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, hoy 26 de febrero del año 2020. Nos unimos a esta protesta nacional, a esta indignación nacional por los hechos tan lamentables que pues siguen saliendo a la luz pública de estos jóvenes que fueron arteramente asesinados. De verdad es algo muy lamentable. Como padres sabemos el dolor que se siente cuando nuestros hijos incluso a veces
no logramos tener comunicación con ellos por alguna circunstancia. Es algo de verdad angustiante el perder un momento de contacto con nuestros hijos. Esta madre, una madre que perdió a su hijo, un hijo que, bueno, por cierto, son de Colombia, que estudiaban en la Universidad Autónoma de Puebla, del estado de Puebla, que, bueno, estudiaban la carrera de medicina, que fueron a pasear a Huejotzingo, Puebla, donde se llevaban a cabo pues los carnavales de este municipio, de aproximadamente 25,000 habitantes en ese municipio, y que, bueno, desafortunadamente no se han esclarecido los hechos, pero fueron asesinados. Una madre que desde Colombia sintió esa angustia de no poder comunicarse con su hijo, cuando su hijo pues prácticamente siempre le decía en dónde estaba y en tiempo real. Ya ve que ahora con los teléfonos que tenemos pues te da la ubicación en tiempo real, a dónde te encuentras. Este joven mantenía un contacto permanente con su madre a donde fuera, pero que ese día la madre se angustió más al saber que la ubicación del teléfono de su hijo no se movía. Eran aproximadamente aquí en México las 9:30 de la noche. Allá en Colombia hablamos de aproximadamente pues una hora de diferencia, eran las 22:30, cuando Angélica Serpa Bernal pues comenzó a sentirse angustiada e intranquila. Su hijo José Antonio Parada Serpa, de 22 años y estudiante de intercambio en México, se había desplazado precisamente a los carnavales de allá de Huejotzingo, Puebla, con sus compañeros Jimena Quijano, que también es colombiana, y Francisco Javier Tirado, de 22 años. Jimena con 25 años, colombiana, Francisco Javier, 22 años. Algo más, lo más doloroso que se puede vivir es esta situación. Después de esta angustia en la que ella le habla a uno de los amigos de su hijo, que no se reportaba, que no se movía del punto en donde donde le habían dicho que estaban, la obligó a pedirle que fuera a ver. Después de 12 horas, los cuerpos de los 3 jóvenes aparecerían junto al del chofer de este vehículo Uber que ellos habían solicitado para poder salir de allá de Huejotzingo, Puebla, con sus compañeros. Llegó esta unidad, se subieron. Se habla de que un grupo criminal o delincuentes quisieron robarle el vehículo. El secretario de gobierno dice que pudo haber sucedido que con anterioridad pudieran haber tenido algún altercado con estas gentes. El caso es que terminó en una terrible tragedia que enluta no solo al pueblo, no solo a las familias, sino al pueblo mexicano. Este pueblo que con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues le ha dado por enviar abrazos y no balazos. Ha dicho que los delincuentes también son familia, ha dicho que tienen derecho, y es cierto, amigos, así es, pero también es cierto que la relajación del Estado permite hoy que la delincuencia vea estos mensajes como que les está permitido absolutamente todo. No los detuvo el hecho de que estos jóvenes pudieron haber suplicado que les perdonaran la vida, pudieron haber suplicado que no les mataran, porque seguramente ellos han de haber dicho: nosotros somos estudiantes, somos colombianos, estamos estudiando, no le hacemos mal a nadie, mucho más allá de cualquier altercado que pudieran haber tenido. Nada de esto sirvió, los mataron, les dieron de balazos.
Una terrible tragedia que enluta al pueblo mexicano y en la que el presidente de la República simple y sencillamente, pues su tema es otro, su tema es el de la persecución mental que acarrea todos los días, que lo hace ver a los conservadores en cada movimiento para afectarlo a él como presidente. Le relato, la madre de este joven, la madre de José Antonio Parada Zerpa, la señora Angélica Zerpa Bernal, estaba intranquila, según lo que relata ella, porque ustedes también habrán sabido que ayer ella dio una conferencia de prensa, porque su hijo le había dicho que se ponía en marcha hacia Puebla, que al día siguiente tenía guardia. Sin embargo, el punto que marcaba su ubicación en el iPhone no se movía. Según explicó Walter Zerpa Bernal, tío de este joven, él tenía la costumbre de compartir con su madre el lugar en el que se encontraba. No hacía nada a escondidas, dijo en entrevista telefónica. Inquieta porque ese punto, usted lo sabe, el de nuestros teléfonos, cuando damos nuestra ubicación, pues te va señalando en tiempo real hacia dónde te vas moviendo, ¿no? Pues resulta que ese punto rojo, el que te indica la ubicación o el lugar en donde te encuentras, no se movía. Ante ello, la mamá de este joven llamó al amigo que había invitado a su casa a su hijo y sus compañeros. Menos de 12 horas después, guiándose por la ubicación que la mujer le enviaba desde Colombia, el chico llegó al lugar en el que los cuerpos de sus invitados y del chofer habían sido abandonados. Este chofer también había sido asesinado. José Manuel Vital, de 28 años de edad y conductor de Uber. Los cuerpos estaban en Santa Ana, Jalmimilulco, a escasos kilómetros de Huejotzingo. Así que, pues al llegar ahí, pues con la ubicación que le mandaban por la ubicación de su celular, ya también se encontraban la policía y la fiscalía, y él no pudo más que confirmar que los muertos eran sus amigos, relató Walter Zerpa Bernal. Qué tragedia, qué terrible lo que estamos viviendo. El fin de semana, pues, para estos jóvenes, el fin de semana para diversión de estos jóvenes, que los jóvenes tienen derecho a divertirse también, que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad. ¿Cómo es posible que los jóvenes pues tengan que vivir con miedo y no puedan salir? Porque todos los que somos padres, pues nuestros hijos estamos conscientes de que son jóvenes y necesitan distraerse, pero hoy es ya prácticamente imposible hacerlo en este país. Es indignante lo que sucede en este país con los gobiernos. Llámese desde cuándo vienen sucediendo hechos de violencia terribles, pero que el actual gobierno ya no puede voltear hacia atrás o tratar de esconderse ante los graves hechos que suceden. Es doloroso, es indignante lo que se vive el día de hoy. El fin de semana de diversión para estos 3 estudiantes de medicina y un domingo de trabajo para un conductor de Uber terminó convertido en una tragedia para México en los 2 primeros meses de este 2020. Los padres de las víctimas exigen justicia. Las autoridades creen que detrás de la masacre está el robo del vehículo en el que transitaban o un pleito en carnavales que terminó en masacre. 4 muertos por robar un coche, 4 muertos por una discusión en una fiesta. No se sabe realmente lo que ha sucedido. Hay detenidos, dice la Fiscalía General del Estado de Puebla. Cualquiera de las 2 teorías o ambas combinadas habla de un México de una desmedida violencia en este país. En 2019 se registraron 1.249 asesinatos en el estado de Puebla,
de los 34.488 que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó en el país. En 2020, nada más en 2020, en estos primeros 2 meses, o primero en enero, nada más por hablar en enero, otras 78 personas murieron de forma violenta y 2.189 en todo el país. El secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez Márquez, ofreció una conferencia de prensa en la que apuntó estas 2 hipótesis acerca de los homicidios de estos 3 jóvenes que hoy ya no están con nosotros. 4 muertos en total, pero informó que en esta conferencia de prensa que existen estas 2 hipótesis. Ya le digo, la de el pleito en el carnaval o el robo de un coche. Las investigaciones pues se están dando todavía. Informó el funcionario que ya fueron detenidas 3 personas el lunes por su presunta participación en el crimen. Las 3 son sospechosas de pertenecer a una banda dedicada al robo de coches, pero digo la verdad que es inconcebible que te roben un coche y te maten de esta manera. O sea, no nos cabe todavía en la mente esta situación. El caso es que ayer los jóvenes, cientos de estudiantes universitarios marcharon por las principales calles de la ciudad de Puebla, pues en protesta por el asesinato de estos 3 jóvenes que fallecieron, que asesinaron sin que el presidente de la República pues siquiera pues voltee o haga un extrañamiento ante estos hechos tan lamentables. Cientos de estudiantes marcharon por las principales calles de Puebla en protesta por los 3 asesinatos de estos jóvenes estudiantes y un chofer de Uber. Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como diversas instituciones privadas, exigieron un alto a la violencia y castigo para los responsables del multihomicidio ocurrido ayer en el municipio de Huejotzingo. Mientras marchaban portando batas blancas manchadas de rojo con los nombres de los 3 jóvenes asesinados, los estudiantes de la licenciatura de medicina lanzaban consignas y las frases: ni una bata menos, basta de inseguridad, vivos y seguros nos queremos y nosotros nos preocupamos por tu vida, ¿quién por la nuestra? Es la manifestación de los jóvenes estudiantes. No nos importa quién está en el poder, es una exigencia para todos. Si no pueden, renuncien, gritó en el megáfono uno de los jóvenes que lideraba la agrupación. Se estima que fueron alrededor de 3.000 universitarios, principalmente matriculados en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la UPAEP, donde estudiaban los jóvenes que fueron asesinados. Se movilizaron desde sus respectivos planteles educativos hasta la sede del gobierno del estado, Casa Aguayo. Fue durante la mañana de ayer lunes. Esta información que está saliendo es de ayer martes, pero hoy hay información que ya se detuvo a otras personas. Pero bueno, la mañana del lunes, cuando ciudadanos reportaron a los servicios de emergencia la aparición de 4 cuerpos en la localidad de Santa Ana, Jalmilulco, la mañana de ayer lunes. Recuerde usted que estos hechos sucedieron siendo alrededor aproximadamente de las 9:30 de la noche. Hasta eso, no era ni muy tarde, pues dijéramos, eran 2, 3, 4 de la madrugada, no, eran las 9:30 de la noche. El lunes, los ciudadanos reportaron durante la mañana del lunes a los servicios de emergencia la aparición de 4 cuerpos, entre ellos el del también joven de 28 años,
el chofer de la Uber. Se trató de 3 hombres y una mujer, todos con huellas de tortura e impactos de bala. Imagínese usted, qué terrible, ¿no? Imagínese usted, impactos de bala, torturados, estos jóvenes estudiantes que, como ellos dicen, se preocupan por la salud de las personas, salvan vidas, son los futuros médicos de nuestro país. Les cortaron arbitrariamente la vida, les cortaron todos sus sueños, todas sus aspiraciones, todos sus deseos de formar un hogar, de formar una familia, de tener hijos, de ser padres, de ser abuelos. Todo se terminó con la muerte de estos jóvenes estudiantes. El dolor es inmenso en nuestro país por esta situación que estamos viviendo. El dolor es grande en el país por todo lo que está sucediendo, de verdad. Entonces, ¿qué podemos exigirle ya al gobierno federal cuando vemos que son incapaces de poder dar solución a la enorme inseguridad que se vive en este país? Muertes y más muertes. El año pasado cerró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con más de 35,000 homicidios en todo el país. Y ahora se recrudece también pues el tema de los feminicidios, pero pues prácticamente López Obrador representa incluso ya en estos momentos un riesgo para la propia seguridad de nuestro país y para el extranjero, sobre todo para el vecino país del norte que es Estados Unidos. Hoy escribe en el Universal el señor Raimundo Riva Palacio, si usted tiene la oportunidad de verlo, López Obrador, un riesgo de seguridad nacional. ¿Qué se puede observar en el paisaje nacional de México? Escribe Raimundo Riva Palacio, estrictamente personal. Expectativas de crecimiento prácticamente nulas. Inversiones limitadas ante la incertidumbre legal y confusión sobre los mensajes del gobierno. Hay estancamiento en la obra pública y el sector de la construcción está paralizado. El campo se encuentra en crisis por falta de apoyos, por la corrupción en la entrega de recursos y porque la amapola perdió su valor frente al fentanilo. La economía está deshidratada y la recaudación fiscal se verá afectada. Habrá mayor desabasto de medicinas y fuga de capitales. La suma de variables introduce presiones al sistema que se agregan a la inconformidad social en el país. Hay agitación en zonas rurales y campesinas, y en el sur se han reactivado los grupos armados y surgido otros que están tomando las armas, aprovechando la pauperización de regiones que ya estaban pauperizadas. En varias zonas del norte y centro del país, los cárteles de la droga están movilizando a grupos sociales contra el gobierno. La manera como el presidente López Obrador ha tratado a la sociedad mexicana fragmentó su consenso para gobernar, lo que ayuda a entender el porqué de problemas que tienen solución se convierten en crisis. Bueno, así que el proceso de toma de decisión de López Obrador es el ingrediente exógeno que aumenta incertidumbre y peligros. Desde hace más de un año, las consultoras han advertido que la forma unilateral y vertical en la toma de decisiones, sin tomar en cuenta lo que le plantean sus asesores, incrementa los márgenes de riesgo sobre los resultados. Conforme ha avanzado su gobierno, se ha demostrado que no ha habido curva de aprendizaje, pero sí un aumento en su molestia ante las críticas que se han hecho a su gestión. Estas críticas no generan debate público, pero enconchan al presidente. La discrepancia lo aleja de la solución de los problemas y lo aísla de los problemas que están surgiendo en el país. Es una descripción del presidente, de la forma que tiene de gobernar, de la soberbia, de la falta de entendimiento, de razonamiento, de las malas señales de su gobierno, de la forma tan cínica, diría yo, y tan absurda
de tomar en algunos casos un posicionamiento acorde a las necesidades de la realidad, porque por ejemplo cuando hablamos de los feminicidios, que es lo que estamos ahora viendo cómo ha venido avanzando lo de los feminicidios, pues prácticamente podríamos tener una idea de cómo el presidente tergiversa, cómo el presidente maneja esta situación en donde incluso no quiere subir pues prácticamente los feminicidios a su agenda política, porque es algo que él piensa que la derecha, que los conservadores, como lo ha dicho ahora disfrazados de feministas, quieren desestabilizar su gobierno, y realmente esta es una apreciación que nadie comparte. Hoy en El Economista también habla Diego Vadillo: para el gobierno federal los feminicidios son un tema que causan indignación, pero no ha generado una movilización social que busque cuestionar su legitimidad, expone el candidato del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel. La respuesta del presidente López Obrador a las protestas por feminicidios, por ejemplo, ya vimos lo que sucedió con los estudiantes, que es una cuestión que te da no solo una idea, que te da una realidad de lo que está sucediendo en el país. Y ahora en el tema de los feminicidios, que como ya vimos, llegó a su máxima expresión con el asesinato de esta pequeña Fátima, te da una clara realidad de un país que no ha podido diseñar, o no ha querido contener, o no ha querido simple y sencillamente entrarle al tema de la violencia y de los feminicidios, porque en el tema de la violencia, en el tema de los secuestros, en el tema de la delincuencia organizada, el presidente ha dicho que más vale abrazos y no balazos, que él no va a entrar a la confrontación, y que la violencia no se puede combatir con más violencia. Ese ha sido el esquema del presidente López Obrador, que a estas alturas esperemos ya se dé cuenta que eso no va a servirle de nada. Ahora, en el tema de los feminicidios, ustedes saben cómo ha venido escalando al grado de ver esta tragedia también en una pequeña que se llamaba Fátima, que fue atacada brutalmente por una pareja que hoy están vinculados a proceso, en el que el hombre le dice a la mujer, a la esposa, a la compañera, a la concubina, le dice que si no le trae a una novia joven, va a abusar de los propios hijos de ella o de los hijos que ella tiene. Ante esto, ella va a la escuela, la niña la conoce, tranquilamente se la lleva, la ultraja, la asesinan, se esconden, lo detienen. Pero más allá de que merezcan pena de muerte, más allá de que deberían de matarlos, más allá de la pena capital que ha propuesto el Partido Verde Ecologista de México, que ha llevado esta iniciativa a la Cámara de Diputados para que se les aplique pena de muerte a quien mate, viole a una niña, a una mujer, más si es menor de edad, y con las agravantes de que si es familiar o parientes, pues penas más duras, en las que se incluye la pena de muerte. Más allá de todo esto, la verdad es que no se ha atendido preventivamente, no se ha difundido, no se ha tomado el caso con seriedad. No lo digo de este actual gobierno, porque hay que reconocer que esto viene de mucho más atrás, pero sí hay que decirle que el actual gobierno ya no puede seguir echándole la culpa al pasado, y tiene que tomar las cosas con absoluta seriedad. Porque este tema, que si bien es cierto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, lo cierto es que en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador también las cifras de los feminicidios han ido a la alza, lo cual significa que no han atendido este tema. Hoy los grupos feministas, diversos grupos feministas,
han lanzado la campaña El 9 no me mueve, un día sin nosotras, las mujeres, para que el próximo mes, ese día, no salga ninguna de ellas a ninguna actividad. Un derecho que hoy más que nunca las mujeres buscan hacerse escuchar de esta manera, sin que el presidente las catalogue, las sectorice como personas que están siendo manipuladas por conservadores, por la derecha, por los partidos políticos, por lo que usted quiera, porque siempre va a existir esto, pero el fondo, la causa que lleva a este movimiento no lo puede demeritar un pronunciamiento tan inflexible como ha hecho el presidente y varios de sus secretarios de gabinete. El fondo de la causa de este movimiento es que se tiene que atender este tema, cosa que no ha hecho el presidente de la República. La respuesta del presidente López Obrador a las protestas por feminicidios en el país es consistente con su modelo de comunicación. Busca evitar que el problema se haga más grande mediáticamente y supere los temas que él trata de imponer en la agenda pública. Lo dice Gustavo López Montiel, politólogo académico del Tecnológico de Monterrey, que dijo que si bien la respuesta del jefe del Ejecutivo Federal no es la que la mayoría de la gente quiere escuchar, lo que demuestra es que no lo pueden obligar a hablar de temas que no están en su agenda. Él no quiere esto, no quiere hablar de ello. Incluso usted recordará que había sucedido, tenía unos 2-3 días, lo del tema de Ingrid, la mujer, la esposa que fue asesinada por el marido, ¿no? Allá en la Ciudad de México, la atrocidad que hizo con ella. Un lunes en la mañanera, si no me equivoco, por ahí hemos de tener ese dato, donde llegó Alejandro Gertz Manero, el de la Fiscalía General de la República, y le entregó un billete de la lotería, un billete de la recuperación de un bien, de unos bienes de 2,000 millones de pesos. Por ahí debemos tener la foto donde se toma Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de la República un cheque por 2,000 millones de pesos. Por ahí tenemos esa foto. Estaba el presidente muy alegre, muy contento, hablando de la rifa del avión, que ahora iban a haber 100 ganadores, que a cada uno se le iban a dar 20 millones. O sea, este señor, hablando de un tema al que todo mundo lo hemos dicho, es como una burla, como un chascarrillo del presidente querer rifar algo que ni siquiera es del gobierno del estado, del país, que ni siquiera le pertenece al ejecutivo o que sea propiedad del gobierno federal. Porque este avión, usted lo recordará, este avión está prácticamente aún pagándose. Entonces el presidente dijo, el avión vale 3,000 millones de pesos, vamos a tener un ganador. Después se arrepintió y dijo, no, van a haber 100 ganadores, cada ganador son 20 millones de pesos, entre 100 hacen 2,000 millones de pesos. Y al otro día llegó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con un chequezote de 2,000 millones de pesos, y el presidente dijo, cuando le preguntaban, oiga, y lo de los feminicidios, mire que esto está la violencia en contra de las mujeres. No. El tema no es el feminicidio. El tema son los 2,000 millones de pesos que me acaban de entregar para darle a los ganadores, a los 100 ganadores de la rifa del avión. ¿Por qué?
Ya no se está rifando tampoco el avión, se está rifando una cantidad de dinero. Muy orondo el presidente y el fiscal. Aquí está, señor presidente, recuperamos 2,000 millones de pesos. Para empezar, ese dinero, que como bien dijo Gers Manero, era producto de que un imputado, una empresa, había devuelto este dinero como reparación del daño, un daño que le habían causado al Infonavit. En todo caso, este dinero debe de llegar a la institución afectada, no tiene por qué entregárselo al presidente de la República, pero bueno, ya sabe usted, se lo entregó al presidente y el presidente dijo, la nota es los 2,000 millones de pesos que me están entregando en este momento y venga la foto. Y ahí está la foto, 2,000 millones de pesos. Luego entonces lo que le quiero decir es que para López Obrador el tema de los feminicidios es un tema que no le importa ni le interese, pese a lo que dice. Bueno, López Obrador está consciente, dice, que si les da la razón públicamente a las manifestantes, en términos mediáticos el asunto se haría más grande y eso es lo que quiere evitar. Fíjese usted, el hombre que ayer en campaña acusaba al gobierno en turno de no escuchar a la gente, es el mismo que hoy está en la presidencia de la República. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Cuando son oposición, cuando andan manifestándose, le tiran al gobierno, no, que no los escucha, que no los atiende, que no resuelve. Ahora es presidente este señor, Andrés Manuel López Obrador, y hace lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores. Ni los veo, ni los escucho, ni nada. Es el presidente López Obrador el manifestante número 1 que ayer cerraba pozos petroleros, que tomaba el Zócalo capitalino, el que se declaraba presidente legítimo. Es el presidente que tenemos hoy de la República. Es el que hoy está en Palacio Nacional porque no quiso vivir en Los Pinos por sus calzones y porque dice que no era necesario. A lo mejor y tiene razón en esos temas, hombre, caray. Vayamos a darle la razón en algo. Hay mucho gasto superfluo que creo que en ese tema, en el combate a la corrupción, nadie de nosotros está en desacuerdo. Yo creo que es un tema que hay que atacar, pero los grandes temas que vivimos en este país es la violencia, la enorme violencia que hay en este país, que cobra vidas humanas todos los días, feminicidios todos los días. Bueno, así que, de acuerdo con este académico, las respuestas más claras sobre lo que está ocurriendo sobre ese asunto en particular de los feminicidios las dan otros funcionarios. Por eso ya hay una iniciativa de la Secretaría de Gobernación para reunirse con los grupos inconformes y con diversos actores gubernamentales para establecer una estrategia oficial para atender el problema. El académico consideró que en el esquema del gobierno federal el tema de los feminicidios no lo ubican como un tema que le toque solucionar, sino a los gobiernos de los estados. Además, no aparece en su lista de temas donde están los homicidios, pero no los feminicidios. Así que ahí está, ahí se lo dejo para que usted analice lo que está sucediendo con la violencia que ayer nos dio ya la cruda realidad, por si a usted todavía no le asentaba bien, donde matan a 3 jóvenes estudiantes de medicina en Puebla. El tema de los feminicidios, que no lo quiere tener en su agenda López Obrador, porque para él es un tema que le va a restar en los temas principales que él tiene. El egocentrismo político del presidente de la República, que se niega a reconocer la otra realidad que vive este país. Y luego tenemos el tema de la economía. Una economía que, bueno, para el 2019, para empezar, pues fue un año perdido para México. Sí, esa es la verdad.
una economía que no avanza, que estuvimos prácticamente en una recesión. La economía va aparejada con la enorme inseguridad que vivimos en este país. El 2019 fue un año en el cual se registró una tasa negativa del Producto Interno Bruto en todos los trimestres. Por eso se dijo que había una recesión. Así lo informó el INEGI en sus cifras revisadas, que reportó que el Producto Interno Bruto se contrajo 0.1% a tasa trimestral durante los cuatro cuartos años del año, siendo el primer año cuando menos desde 1933 en que esto sucede. Ni siquiera en 1995 ni en 2009, años de severa crisis económica para el país, se registraron tasas trimestrales negativas del Producto Interno Bruto en cada uno de los trimestres. Nuestra economía está muy alejada de crecer como tenía propuesto el presidente. En su primer año dijo 2%, 3%, 4% y al finalizar su sexenio 6%. Es lo que dijo el presidente. No estamos creciendo absolutamente nada. Nuestra economía está paralizada. Así que pues estamos muy mal. Por ejemplo, hablamos de que por sectores económicos, por ejemplo, la minería y la construcción, que forman parte de la industria, fueron las más castigadas, con caídas de 5.1% y 5.0% anual respectivamente. Destacó también que dentro del sector de servicios retrocedieron el comercio al por mayor con 3.2%, los corporativos con 3.7% y las actividades de gobierno, legislativas y de justicia con un declive de 2.4%. Así que nuestra economía está siendo pues muy mala. Estamos prácticamente en una recesión, nuestra economía no se mueve, no hay inversiones, la industria de la construcción, el sector industrial, todo está paralizado. Es la falta de confianza de los inversionistas, el gobierno tampoco quiere gastar el dinero ni invertir en la construcción, que es la que genera pues empleo, ¿no? En fin. Y también, bueno, hoy tenemos una columna muy buena, ojalá usted la lea, es de Carlos Loret de Mola. Dice que perdió la apuesta. Muy seguro de sí mismo, el presidente López Obrador dijo varias veces en la conferencia mañanera que apostaba a analistas, expertos, inversionistas y agencias calificadoras que la economía mexicana crecería 2% durante 2019. Era el primer tramo del año pasado, cuando frente a las decisiones de política económica del actual gobierno y las señales de guerra a los inversionistas, todos rebajaban sus pronósticos de crecimiento para la economía de nuestro país. Y el primer mandatario contestaba que estaban equivocados, que su nuevo modelo económico iba a generar 2% de crecimiento en el primer año y de ahí para arriba, que no estaban tomando en cuenta los enormes beneficios de combatir la corrupción, que no metían en sus variables el regadero de programas sociales que detonarían desde abajo el consumo interno del país. El presidente apostó, prácticamente, dice Carlos Loret, y perdió. Ayer por la mañana salió el dato de crecimiento económico para 2019. Se confirmó lo que se temía. Números rojos, para ser exactos, menos de 0.1%. Un discretito besito a la recesión. Es lo que dice hoy Carlos Loret. No hay crecimiento económico. Así están las cosas. Así se ve esto que hoy estamos viendo. Y bueno, pues prácticamente, como dice Pablo Iriar en su columna Uso de la Razón, en el Financiero, que escribe hoy, que ojalá tenga usted la oportunidad de verlo, de leerlo, dice Pablo Iriar: dejó de ser gracioso
el show mañanero del presidente. El país hace agua porque López Obrador no sabe gobernar ni escucha a los de su entorno que sí saben. El naufragio es inminente. La economía acumuló 4 trimestres seguidos con crecimiento negativo y eso cierra las oportunidades de empleo. Menos ingresos al fisco, más informalidad y más delincuencia. Por lógica, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de Coatzacoalcos, yo a veces lo he comentado y lo he dicho, cuando hablo de Coatzacoalcos, cuando nos hablan y nos dicen que el corredor interoceánico, cuando nos dicen que vendrán todas las grandes inversiones aquí en este país a través del corredor interoceánico que unirá a los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, siempre uno se queda pensando cómo le van a hacer cuando hay una gran inseguridad en este municipio que es Coatzacoalcos y toda la zona sur, ¿cómo le van a hacer para que las inversiones lleguen aquí cuando el inversionista tiene temor de venir a invertir aquí porque lo pueden secuestrar? Lo pueden matar, le pueden cobrar derecho de piso, lo pueden extorsionar. ¿Cómo traer a su familia? Pues es algo complicado. Coatzacoalcos atraviesa una situación en la que nuestra economía está paralizada. ¿No? No tenemos empleo, no hay empleos. Lógicamente, la inseguridad sigue creciendo. Y hasta el día de hoy, ni el gobierno de Cuitláhuac García, ni el gobierno federal, por conducto de Rafael Marín Mollinero, que es el coordinador del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha hecho un llamado al presidente de la República o se ha reunido para tocar este tema de la seguridad, que es tan importante para detonar el crecimiento económico en esta zona. Mientras eso no se haga, no habrá inversionista que venga a dejar su dinero aquí a Coatzacoalcos, Veracruz. No habrá inversionista que quiera apostarle a la generación de empleos a través de sus inversiones. Mientras el gobierno federal y el gobierno estatal no implementen estrategias de seguridad en Coatzacoalcos, el corredor interoceánico seguirá siendo un sueño. Ayer zonas económicas especiales, hoy corredor interoceánico. Lo que usted quiera, como le quiera usted llamar. Ya iniciamos el segundo año del presidente de la República y hasta el día de hoy no hay nada. El desempleo, claro que genera inseguridad, lo estamos viendo con la columna de Pablo Iriar. La economía acumuló 4 trimestres el año pasado seguidos con crecimiento negativo y eso cierra las oportunidades de empleo, menos ingresos al fisco, más informalidad y más delincuencia. Mientras el resto del mundo crece y genera desarrollo, aquí vivimos o vamos en sentido contrario y nuestras máximas autoridades piensan que los equivocados somos nosotros. Ahí viene el coronavirus, dice Pablo Iriar, que disminuiría la actividad económica mundial y aquí escasean hasta los clinics en los hospitales por una austeridad inhumana, como le señaló el exdirector del Seguro Social, Germán Martínez, y por gastar el dinero en las ocurrencias del presidente. Hay un problema peor que la economía, para el que no hay respuesta ni la menor idea de cómo enfrentarlo: la inseguridad y la violencia. Es lo que dice Pablo Iriar en su columna de Uso de la Razón, que escribe en El Financiero. ¿Qué dice la Coparmex? La Coparmex plantea 6 acciones para detonar la economía.
el señor Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, exhortó a la presente administración federal a implementar acciones concretas para reactivar e impulsar la economía. 1. Que el gobierno federal inyecte confianza a los inversionistas, que permita la plena participación de los privados en el rubro energético, posicionar aún más los productos mexicanos en Estados Unidos, brindar seguridad pública, pero sobre todo ejercer los presupuestos asignados y detonar la industria de la construcción para evitar la caída en la actividad económica de México y continúe durante el resto de año. El sector patronal planteó estas 6 acciones que dinamizarían el crecimiento económico. Los 6 ejes de acción podrían llevar a un crecimiento de 1 a 1.3 del Producto Interno Bruto, que aun cuando no es suficiente, porque se aleja de la meta del gobierno federal de 4%, no emprenderla sería peor, pues implicaría un debilitamiento en términos del Producto Interno Bruto per cápita. Así están las cosas en este país donde la inseguridad, la violencia sigue creciendo, nuestra economía sigue cayendo y mientras estemos así, la informalidad, menos pagos al fisco y desde luego más inseguridad, más delincuencia. Ese es el país que viene construyendo o destruyendo López Obrador. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Saludos a Armando Gil, nuestro amigo Armando Gil que nos ve el día de hoy. Muchos saludos, gracias por estar conectado en NP Noticias de la Tarde. Gracias a los que nos ven el día de hoy. Y bueno, vamos a estar aquí en un momentito más, regresando de esta pausa. Gracias. NP